Cohabitamos nuestro planeta con una enorme cantidad de seres vivos como animales, hongos, bacterias y más, pero las plantas son sin duda las grandes protagonistas de esta historia. Las encontramos en prácticamente cualquier sitio como desiertos, tundras, en la ciudad, en el fondo marino y ahora también en el espacio. Y no hablo de una readaptación de algún cuento de Lovecraft, tipo la guayaba que cayó del cielo. Y ahí a pitanga, sino de una serie de interesantes estudios, investigaciones y experimentos que se están realizando con cultivos de plantas en entornos fuera de nuestro planeta, en parte con el fin de alimentar a las futuras misiones de exploración de larga distancia a través del sistema solar, e incluso pensando en aquel escenario hipotético en el que el ser humano deba abandonar el planeta para convertirse en un nómada espacial o afincarse en otros mundos. Antes de comenzar quisiera aclarar que este es un repaso hiper resumido por el cultivo de plantas en el espacio, no un análisis profundo y menos respecto a temas ecológicos, políticos o culturales, aunque sí me parecen temas importantes y necesarios que de fijo haré más adelante. Pero hoy solo hablamos de ingeniería y ciencia dura en el cultivo de plantas en el espacio. Hay muchas razones por las que se llevan plantas al espacio, principalmente como sujetos de pruebas científicas para intentar determinar los efectos de las condiciones espaciales en su crecimiento y desarrollo, aunque me pareció curioso que también se utilizan en la investigación sobre el confort y sanidad mental de los astronautas, ya que las plantas tienen un valor estético bastante alto en un entorno sintético y claustrofóbico como es una nave espacial, y los astronautas mejoran su estado emocional al cuidar de ellas. En aquellos años en donde el ser humano cruzaba los océanos en travesías de meses sin tocar tierra firme, se daba mucho una enfermedad conocida como escorbuto, que se debía a una deficiencia en vitamina C, y esta misma deficiencia pone a pensar a los científicos cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional en viajes espaciales, como por ejemplo a Marte, que pueden tardar hasta 2 o 3 años, porque no es suficiente con que los astronautas lleven pastillas de vitamina C, se necesitan alimentos frescos, es decir, cultivar en el espacio, otorgarles una fuente constante de alimentos nutritivos. También es sabido que la gravedad en el espacio es muy baja, no es de cero, pero sí suficientemente baja como para afectar los mecanismos naturales de las plantas. Por ejemplo, el geotropismo, que es cuando la planta reacciona a la gravedad y así direcciona el crecimiento de sus raíces y tallo hacia abajo o hacia arriba respectivamente. En el caso de humanos, la microgravedad provoca debilitamiento de músculos y huesos por la menor exigencia que estas estructuras tienen. Y los ensayos en el espacio están estudiando si lo mismo sucede con las plantas lignificadas. La lignina es la sustancia que endurece a las plantas, constituyendo la madera y otros tejidos duros. Y esto también tiene una relación con la posible mayor disponibilidad de nutrientes, ya que la lignina es un compuesto no digerible por el ser humano. También existen algunas evidencias que parecen indicar que la estadía en el espacio debilita los sistemas inmunes de las plantas, haciéndolas más susceptibles a daños genéticos por la radiación y el ataque por patógenos. Otro problema al que se han enfrentado los científicos es a la ausencia de luz, porque aunque estemos en el espacio allá más cerca del Sol, la misma protección que necesitamos los seres humanos contra las intensas radiaciones las necesitan las plantas. Así que en esos habitáculos metálicos no hay tanta luz solar que digamos. La iluminación se basa más que todo en LEDs con distintas frecuencias electromagnéticas. De hecho, hay un documento súper interesante donde se describe a nivel técnico uno de los sistemas de producción vegetal de la Estación Espacial Internacional, que lo dejo ahí en el enlace del video. El estudio del crecimiento de plantas en la estación espacial ha sido lento y multidisciplinar, en parte porque no es sencillo llevar semillas y entornos de crecimiento para plantas al espacio, pero también porque el estudio requiere minuciosidad. Por ejemplo, se estudian las interrelaciones entre plantas y el microbioma que las rodea. Recordemos que la planta no es un ente aislado en la Tierra y su interrelación con el entorno es directa y pasa en gran parte por la microbiología de su entorno. Algo bastante curioso que me di cuenta mientras hacía la investigación para este video es que se plantea que los astronautas tengan bancos de semillas para que decidan qué sembrar y cuándo, es decir, estaríamos quizá entablando líneas de soberanía alimentaria espacial. Es claro que este concepto va más allá de esto, pero pensando en los alcances políticos que podría tener este tema en muchas décadas o siglos, creo que podríamos irlo analizando. Y metiéndonos un poquito más en esta dimensión social de la seguridad alimentaria, es notable la incursión en la Estación Espacial Internacional de alimentos como el amaranto, el cacao, los frijoles o la tortilla, gracias a astronautas latinoamericanos como el mexicano Rodolfo Neri Vela. El amaranto es un superalimento alto en proteínas que se consume mezclado con cacao y es un cultivo que ya se ha probado en el espacio e incluso se considera idóneo por otros beneficios como la tasa de absorción de CO2 y resistencia. Recordemos que el amaranto incluso es símbolo de resistencia contra los agroquímicos, tema sobre el que quizás se hable en otro momento. Pero ahora también es un símbolo de los cultivos prehispánicos mesoamericanos en el espacio, junto con el cacao y el maíz de las tortillas. En el caso de las tortillas es curioso que también tiene otra utilidad práctica además de su función alimentaria. Décadas atrás se llevaba pan al espacio, sin embargo las boronas de este eran problemáticas porque terminaban flotando por todo el habitáculo espacial, cosa que no pasa con las tortillas que ahora son parte de la dieta recurrente allá arriba. Doy gracias a mi amiga Susan Campos Fonseca por contarme de esta información anterior y que fue base para motivarme a hacer este video.
Pero el estudio del cultivo de alimentos no se limita a la estación espacial, máxime apuntando a que la humanidad comience a llegar a Marte en algunas décadas, y este es un viaje muy largo, de años y con condiciones aún más particulares que en la órbita terrestre. Es por ello que existen ensayos simulados sobre el cultivo en Marte, donde al menos conceptualmente no existe suelo, ya que este se define como una mezcla de materia mineral, orgánica, agua y aire, y al menos hasta donde sabemos en Marte no existe materia orgánica en el terreno marciano. Pero sumado a esto, la existencia de sustancias tóxicas, poca agua y una atmósfera casi inexistente pone a pensar a los investigadores sobre cómo sembrar en Marte. Esto me lleva de inmediato a la película The Martian, una peliculaza de lujo donde parte importante de la trama es la pericia del protagonista para cultivar en Marte, aprovechando sus conocimientos en botánica. Lamentablemente la ciencia real nos dice que no es tan fácil y que para llegar a ello necesitaremos mucha investigación más por hacer. Lo más parecido que tenemos a ese escenario cinematográfico en la realidad ha sido el experimento llevado a cabo por la misión china con ese nombre, que no estoy seguro cómo se pronuncia, y que logró germinar en la luna dentro de un contenedor a bordo semillas de algodón a pesar de que esas murieron al poco tiempo. Se logró un precedente que aportó datos para la germinación y cultivo de plantas en otros cuerpos celestes. Hace algún tiempo iba a hacer un video sobre los aportes de la exploración espacial a la humanidad. Usualmente se piensa que la ciencia aeroespacial es algo egoísta, sin embargo no nos damos cuenta que incluso en el día a día nos beneficiamos de ella, desde Waze o Google Maps hasta accesorios de uso cotidiano. Sin embargo, tuve un problema con el respaldo de los archivos y se borró todo lo que tenía. La cosa es que igualmente en ese caso el estudio de los cultivos en el espacio nos ha generado conocimiento valioso, principalmente en aspectos físicos del funcionamiento de las plantas y sus interacciones con el medio. Recordemos que estamos hablando prácticamente de entornos aislados donde podemos estudiar las plantas en condiciones que no tenemos en la Tierra. Por ejemplo, en temas como la física de fluidos se ha podido determinar la importancia de los flujos convectivos en el desarrollo de las plantas, y de hecho el cómo se comporta el agua en microgravedad ha sido uno de los grandes retos en esa área de estudio. Además, se espera que el aprender más a detalle sobre el cultivo de plantas en los entornos difíciles permita desarrollar tecnologías terrestres para producir alimentos, por ejemplo en desiertos o en ciudades. Y como dato curioso, al menos a nivel personal, una de las plantas más estudiadas en el espacio ha sido las zinnias, un género originario principalmente de Mesoamérica y que conocemos bien por acá, por ser común en patios y orillas de calles. Además a mí me encanta porque atrae muchísimos insectos y en especial abejas. Es una planta que no falta en los huertos que yo hago y me sorprendió ver que ha estado allá arriba siendo precursora de cultivos más complejos como el tomate, por ejemplo. También, bueno, encontré este sitio web con una lista de plantas que se han cultivado en el espacio, aunque comparando esa lista con otra documentación encontrada, me parece que faltan más especies. Aún así es un referente por si se quieren profundizar en el tema. Todo este tema del cultivo en el espacio me parece increíble. De hecho, hace algunos años participé en un campamento de ingeniería aeroespacial organizado por la Universidad de Costa Rica con gente de la NASA, la Agencia Espacial Japonesa y otros. Y había que hacer un video para ser aceptado en el campamento, explicando de qué manera interrelacionaría uno la ingeniería aeroespacial con el área de estudio de cada uno, ingeniero agrónomo. Y yo me postulé hablando de este tema y aún considero que es uno de los empleos de mis sueños. Así que si alguien de la NASA, la Agencia Espacial Japonesa, Roscosmos, la ESA o quien sea ve esto, pasen el email de recursos humanos y le hago llegar el currículum.